Estos comentarios del día de hoy, personalmente lo hago con mucho interés y lo hago frente a dos personas que estoy estado ligado por muchos años, que somos Carlos Alonso y el licenciado Terrero, que en una forma muy desinteresada y por amistad sencillamente viene los viernes a darnos una mano. Lo digo porque la condición de juez, me decía Andrés Terrero, no es solamente aquel funcionario que se designe en un tribunal para impartir justicia. Me decía Andrés que hay muchas funciones públicas que en cierta forma hacen de juez y tiene la condición de, tiene que tener las condiciones de un juez. Yo tuve el privilegio de que el padre de mi esposa fue juez toda la vida, no fue otra cosa. Y fue juez en todas las instancias. Entró como secretario de un tribunal y terminó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y fue presidente de la República en funciones. Así es. Me decía en conversaciones familiares que ser juez no es una condición sola, coincidía con Terrero, de aquel funcionario que se sentaba a impartir justicia, sino que a veces hay funcionarios públicos que de hecho tienen que tomar decisiones y que las condiciones para ser juez, nunca la olvido, me dice, las condiciones para ser un juez, un buen juez, primero es ser una persona trabajadora. Recuerdo que eso lo mencionó en un momento que se hablaba de acumulación de expedientes en los tribunales. Me dice, hay que ser trabajador, hay que trabajar todos los días y mucho. Y no permitir que nadie le hiciera las sentencias. Segundo, hay que ser capaz, conocer la ley, conocerla bien y consultar cuando se tiene duda. Hay que ser justo, sobre todo justo. Hay que ser honesto. El juez no puede tener intereses, ni conflictos de intereses, ni intereses familiares. Debe de inhibirse en caso de que eso exista. Hasta una persona que tú le debas un favor, un juez no lo debe de juzgar, aunque nadie lo sepa, para él sentirse bien con él. Dice, pero un juez tiene que ser valiente, no puede tener miedo. Un juez no puede tener miedo. Si siente miedo, porque es una posibilidad, que no acepte el cargo. Porque cada vez que emite un juicio, me decía, se producen dos reacciones. Por favor. El que es beneficiado con el fallo, Se aplaude. lo que dice él cumplió con su deber. El juez hizo lo que tenía que hacer porque yo tenía razón. Si falla en contra, se vendió. Es decir, que no hay forma de salir bien. Y tercero, el juez no puede cargar resentimiento de ningún tipo, ni social, ni familiar, ni económico, ningún tipo de resentimiento.
Eso me decía el padre de mi mujer, que era juez toda la vida. En esas condiciones es que nosotros vamos a tener que hablar del juicio que acaba de terminar. Para mí, y quiero decir, es una opinión muy, muy personal, el tema que yo quisiera que el licenciado Terrero tratara al final de este comentario es si en la profesión que él tiene, que es auditor, se puede hacer algo que yo he visto que está ocurriendo en este caso. Es decir, usted hacer un trabajo independientemente de lo que arrojen los números o arrojen las pruebas o arrojen lo que sea, hacer un trabajo que beneficie a alguien sin tener en cuenta cuál es la verdad. Yo le voy a preguntar al licenciado Terrero si tú puedes hacer una auditoría obviando cosas, aumentando la posibilidad de incrementar culpabilidad contra alguien, es decir, manejar una auditoría, si se puede, si el auditor tiene algún margen, fuera de que lo que tiene que hacer es ver lo que hay. Porque en este caso, yo no quiero hablar de las personas que emitieron esta sentencia. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de República Dominicana, a los 14 días del mes de octubre del año 2021, 177 de la independencia y 158 años de la restauración, el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, regularmente constituido en la sala donde acostumbra celebrar audiencias públicas, situado en uno de los salones a la primera planta del edificio que ocupa el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicado en la manzana conformada por las calles Fabio Fiallo, Arzobispo Porte Veler y Francisco Peinado, Distrito Nacional integrado por la magistrada Esmirna Giselle Méndez Álvarez, jueza presidente, Tania H. Yunes Sánchez, jueza sustituta de presidente, y Gisbel Naranjo Tejada, jueza miembro, asistida por la infrascrita secretaria del alguacil de Estrados, dicta en positivo en audiencia pública la siguiente sentencia. Y ahí se inicia el fallo de, primero, Ángel Rondón Rijo, culpable del crimen de soborno nacional y lavado de activos, hechos previstos y sancionados por los artículos 3 y 5 de la Ley 448 de soborno sobre lavado de activos. Víctor Díaz Rúa, culpable del crimen de lavado de activos proveniente de enriquecimiento ilícito, no es de soborno. Ni sobornado, de enriquecimiento ilícito. Y declara la absolución de Conrado Enrique Pitaluga, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández. Condena a los imputados Ángel Rondón y Víctor Díaz al pago de las costas del proceso. Eso es lo que el tribunal dictó. En ese caso, condena a Ángel Rondón a 8 años de prisión y a Víctor Díaz a 5 años de prisión y confiscación de bien. Bien. Esa fue la sentencia que se produjo. Ahora, yo no sé si esas honorables magistradas, antes de conocer ese caso, pudieron evaluar la realidad
que envuelve el caso de Brecht. Aquí había un banco que quebró, que tenía un lema que decía todas las posibilidades. Este caso tenía más que todas las posibilidades. El caso más complejo que se ha conocido en la historia de la justicia dominicana, por no decir en el mundo, porque no conozco en el resto del mundo, pero, oigan, es posible llegar a una feliz conclusión en un caso en que dos multinacionales se enfrentan. El origen del proceso surgió cuando Estados Unidos y sus grandes empresas se pusieron o se preocuparon por el crecimiento que tenía una multinacional de un país emergente como Brasil. Entonces, eso es lo primero. Segundo, dos potencias que se enfrentan independientemente de las empresas y que forman bloques políticos y económicos, Estados Unidos y América del Sur. Todo eso trajo como consecuencia el llevar a los tribunales ese problema. Entonces, como principal causa fue un error garrafal de Odebrecht el utilizar dos métodos para lograr el éxito relativo que tuvo. Uno, soborno. Te hago una buena obra, te financio la obra, la hago en las mejores condiciones y si hay que regalar algo, se regala algo. Primer error en lo que se basa la acusación. Y segundo, si eres muy serio porque no aceptas un soborno, te voy a ayudar en la campaña y te voy a financiar o te voy a mandar un técnico en elecciones. Dos métodos sumadas a que realmente hacía obras en las mejores condiciones. Hay un antes y un después de las obras de Odebrecht. Otro elemento, las pruebas estaban en Brasil, en manos de una compañía que había sido acusada de fraude de todo nivel. En 14 países de América, en los países más grandes de América. Y aquí en República Dominicana, tenía 3 gobiernos, Hipólito, Leonel y Danilo, 4 congresos, que fue que aprobaron todos los préstamos y todas las obras, 300 funcionarios que en un momento dado se pudieron estar involucrados en la confección, en la sometimiento al Congreso o en la ejecución de las obras públicas, direcciones, a todos los niveles. Y el juicio lo hacen 2 gobiernos diferentes, el gobierno de Danilo y el gobierno de Luis. Son los que juzgan con ministerios públicos separados, con jueces diferentes y con procuradores diferentes, al punto de que la procuradora no participa porque ya había opinado. La procuradora nombrada tiene que inhibirse porque había producido, cuando fue jueza de la Suprema, emitió un voto disidente muy fuerte que establece que en diversos escenarios, seminarios y conferencias, el voto disidente ha insistido en que la teoría del Ministerio Público no es una prueba en su concepción de los hechos frente a las cuales debe aportar a la correspondiente prueba. Una procuradora ad hoc
Solamente se nombró esa procuradora para meter preso a Danilo y al procurador anterior. Esa es la única función de ella. La prueba es que se inhiben todo. Ya tienen a uno preso. Entonces, el que prepara la prueba, instrumenta el expediente, va a Brasil, está preso. Y dentro de todos esos elementos, entonces, el único pendejo que han buscado de todos esos presidentes y todos esos es Rondón, porque los otros, Víctor Díaz no está condenado por Odebrecht, No. Es por enriquecimiento. El único pendejo que ellos encontraron fue Ángel Rondón. Y ese tiene que pagar la culpa de todo lo que le he mencionado a ustedes. De Odebrecht en Brasil, de los problemas multinacionales, de los 400 funcionarios, de los 3 congresos, de todo. Ese que tiene que pagar los otros años. Entonces, como esa situación no terminó, eso va ahora, van a apelar todas las partes, menos los descargados. Pero ya el procurador adjunto dijo que iba a apelar la sentencia entera, porque quiere más años para los condenados y quiere a los descargados condenarlos. Dice que es normal. Entonces, ahora vamos a otro juicio, después que se lea la sentencia completa, le van a dar un tiempo, creo que 30 días para que hagan la apelación, y a partir de esa fecha vamos a tener. Pero ya se sabe cuál va a ser el resultado. El resultado será que no es verdad que un tribunal que se precie de imparcial, de honesto, de justo, de capaz y de trabajador le va a cargar un caso de esta envergadura a un solo hombre. No es verdad. Eso es lo que yo creo. Eso es imposible, que un caso de este tamaño, el culpable sea uno solo y lo resolví. A menos que Jean Alain, cuando implementó el caso, lo implementó para que ocurra lo que está ocurriendo ahora. O posiblemente los jueces de ahora, las 3 magistradas, hayan emitido ese fallo para que la Corte lo revoque. No tiene otro sentido. Mi cabeza no me da y no tengo que ser abogado para eso. Y es la pregunta que yo quiero hacerle a nuestro hermano y amigo Andrés Terrero. ¿Es posible hacer una auditoría sin tomar en cuenta la realidad como debe hacerse para dirigir inocencia o culpabilidad hacia algún administrador? Estoy hablando de auditoría, no estoy hablando de justicia, y lo vamos a aplicar a la justicia después. ¿Es posible? Saludos, doctor. Buenos días a todos. Doctor, mire, eso no es posible. Pero, para contestarles rápido, el auditor puede cometer errores. Nosotros los auditores tenemos normas, tenemos establecidos procesos, tenemos códigos de éticas y podemos equivocarnos, pero hay elementos para determinar si el error fue voluntario o involuntario, pero no hay forma, porque además ese auditor tiene fe pública y supone que las auditorías tienen que hacerse en base a evidencias, informaciones que pueden ser corroboradas y algo más. Pero usted ha dicho muchas cosas, doctor, en ese preámbulo. Y ese último que dijo doña Miriam Germán, la teoría del Ministerio Público no es una prueba, es fundamental. La teoría del Ministerio Público no es una prueba. Pero además, hablando de ese juez con mayúscula permanente, que se llamó Ruiz Tejada, también le voy a agregar la palabra, cuando usted dice trabajador, capaz, justo, honesto, no resentimiento,
agregar la palabra también ético. Pero la valentía es fundamental en el juez. Fundamental en el juez. Porque la valentía, lo que dice el doctor, lo que muchos están aquí hablando sobre los aspectos de la sociedad civil. ¿Qué quiere la sociedad civil con un determinado caso? Sangre. Pues tenemos que buscar a alguien. Hay delitos, doctor, que se pueden hacer muchos combinados, otros en colusión, pero hay otros que no pueden ser individuales. En el caso particular del soborno, tiene que haber un sobornado obligatoriamente. Un corrupto y un corruptor. Obligatoriamente. Entonces aquí nada más hay un corruptor. No puede ser. Entonces, eso evidencia, como nosotros dijimos en síntesis con Michel Racine, hace años cuando comenzó el proceso, que iba a ser muy difícil probar ese delito precedente de lavado de perdón. Sí, pero tú no puedes soborno. fallar para la sociedad, como decía, Pero por eso mismo. decía Pancho Álvarez. No, porque él representa una parte, él representa los intereses de Estados Unidos. No, pero no es así. Pero el problema es que él dice que la sociedad hay que satisfacerla. No. Con justicia no. ¿Eh? Con justicia no. O sea, aquí hay mucha gente que lo dice que queremos justicia justa. Eso es una redundancia, doctor. La justicia tiene que ser justa siempre. Si es justicia, una cosa es, señores, que nosotros primero podamos pensar todos que sí hubo soborno con el tema de Odebrecht a nivel mundial, en todos los sitios. Pero hay que probarlo siempre. Y tiene que haber los dos elementos. Obligatoriamente. En el caso especial de Víctor Díaz Rúa, condenado, o sea, excluido del caso de Odebrecht y condenado por enriquecimiento ilícito, o sea, que su declaración jurada dice que no pudo sustentar su patrimonio. Su patrimonio. Entonces, primero, si fuera verdad, si es verdad, yo no puedo decir que no es verdad, el culpable es el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público era el responsable de la administración de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios cuando eso ocurrió. Pero tiene que mandar a la Cámara de Cuentas. No, ahora. Pero antes Era el Ministerio Público. Ah, ya. Antes de la nueva ley 311-14, quien administraba las declaraciones juradas era el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público no hizo su papel en ese momento. Si fuera el caso. Ahora, ese delito precedente es muy difícil de probar, doctor. Y se le va a caer en cualquier jurisdicción. Bien. Hoy viernes nosotros tenemos se dice popurrí. Se dice sancocho. Popurrí, pero popurrí sí. mejor, popurrí. Yo tengo una serie de elementos que quisiera que Carlos y Terrero lo tomen. Son diferentes y fue en la medida que se estaban presentando o que recordé que lo escribieron. Lo primero es, no voy a abundar en ese tema porque Santiago Moquete viene a hablar de ello. Hay una persona que ha escrito en las redes una serie de señalamientos contra una persona que falleció. Solamente quiero decirle al Chino Bujosa una sola cosa. Chino, ese hombre malo que tú en las redes lo señalas como un candidato al infierno, quiero decirte que lo tuviste disponible 50 años y nunca le hiciste el señalamiento. No tiene valor ninguno lo que has hecho en ausencia de él. Ahora es muy fácil decir cualquier cosa. ¿Por qué no lo hiciste cuando él vivía? 50 años pasó y lo que está jugando es un hecho solo que ocurrió en los años 70, en que todos, de una forma u otra, cometimos actos políticos de los que podíamos enorgullecernos y muchos de los que teníamos que avergonzarnos. De manera que, Chino, tuviste 50 años a Macorís para romperle la psiquiatría. ¿Por qué no lo hiciste? Y ahora muerto, eres valiente y solicitas. Nada más quiero decir eso. Porque realmente el trabajo que ha hecho con la ciudad colonial ha borrado muchísimos capítulos de su vida. Solamente eso.
el gobierno de Luis Abinader se puede ver de dos formas. O verlo dentro de un gobierno de crisis, o verlo de un gobierno normal. Estamos juzgando a Luis Abinader y su gobierno como si estuviera dentro de un periodo presidencial normal. Y no es así, y no es justo que se le enjuicie, se le critique, tomando en cuenta como si las cosas fueran normales. Miren, en todas partes del mundo, hoy, tú coges, ahora mismito, sin ningún tipo de preparación, y te buscas las informaciones que aparecen de la prensa en España, nada más la prensa en España. Oigan lo que dice las últimas dos noticias que nos envían. La escasez global frena la recuperación económica de Alemania. Empresarios españoles confiesan que acuden al mercado negro ante la escasez de componentes. Esas son las últimas dos informaciones que llegaron, Y el Tribunal de Cuentas rechaza el aval de la Generalidad y anuncia el embargo de 28 dirigentes independentistas. Señores, entonces queremos un gobierno normal en un paisito, ¿verdad? Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. Sí, el Tribunal es la Cámara de Cuentas. Es así que se llama ya. Así es. Entonces, señores, no es justo juzgar el gobierno de Abinader dentro de un parámetro de gobierno regular. Aquí hay mucha gente. Hemos hecho esfuerzo para conseguir aclarar cosas. Por ejemplo, el caso de las cuentas en paraísos fiscales. No es justo lo que se le está diciendo al presidente. Declaró, pagó impuestos, no lo perdonan. Mientras no quisiera dar detalles, pero yo le pido a Ivanhoe Cortiña MG, cuando era contralor, que venga y haga el cuento de la cuenta de la primera dama en Margarita Jardine. No. En Dinamarca. ¿Cómo se llama? El paisito Luxemburgo. Que haga el cuento entero de lo que recibió y a qué le puso guacha a él. Ya. Otra cosa. Hay cosas buenas que se tornan malas. Mira, el caso de mi querido, lo defiendo porque es un hombre idóneo, es empresario, y los empresarios están marcados porque no pueden pasar por la puerta de una aguja. Pero, mira, Leandro Macarrullo es una vaina seria, una persona seria. Sin embargo, tiene mala suerte. Construyó la cárcel, ahí le cargan el dado. Y hay otra cosa que pasó ayer y se lo van a sacar. Y quiero advertirlo para cuando él manejaba, porque Montalvo manejaba el 911. Montalvo manejaba el 911. A él le toca manejar el 911. Pero como Montalvo compraba y él no quería meterse en compra, le dejó al 911 que compre lo que necesita como Departamento del Estado, que abra los concursos, etcétera. Se deshizo de eso porque no quería más problemas de lo que tiene. Una buena acción. Ustedes saben lo que le van a sacar ahora. El director del 911 es el piloto de Macarrulla desde hace muchos años. Ay, entonces va a pensarse que él puso su piloto a comprar ahí. No. Ahí estaba Dalbert Polanco, nuestro hermano, que era director, pero compraba Macarrulla. Macarrulla no. Compraba Montalvo. Ahora Macarrulla no quiso comprar y se lo dejó a un militar que además, ¿sabes que los militares a veces vuelan privados? Es el piloto privado de Macarrulla.
y parecería que él puso a este hombre a comprar. No es así, ¿verdad? No es así. Entonces, pero después de Darvel hubo otro. quiero también decir una cosa. Aquí se está juzgando el tema de Odebrecht. Aquí hay muchas cosas que la obra más grande es Catalina. Miren, aquí hay mucha gente que tiene que estar ante un juez. Ya no hay un Cristo en el tribunal, ¿verdad? Sí. Ponen un Cristo. Ponen una cruz Que tienen que estar delante del Cristo. Mire, aquí hay suplidores del Estado. Algunos suplidores del Estado que los 13, 14 años de Odebrecht le quedan chiquitos. Y no quiero entrar en detalle porque uno lo conoce. Y no habrá gente que quizá habrá respirado, ay, por fin no caí en eso. Dice, firman la extradición del Escobar Gaviria dominicano. Ese muchacho no es el Escobar Gaviria dominicano. Aquí hay muchos. ¿César el abusador? Sí. En Colombia titularon así. Hay mucho Escobar, ¿verdad? Sí. Porque firma. A que no lo pueden firmar porque mató uno. Miren, yo le voy a decir una cosa. Ya se puede porque no están. En una oportunidad, el embajador de los Estados Unidos de América le pidió al presidente de la República que no deportara a una persona. Y cuando el presidente dijo, ¿y por qué? Yo estoy dispuesto a entregárselo. Dice, no, lo que pasa es que ese señor, los organismos dominicanos tiene 16 teléfonos y los 16 los tenemos controlados. Sin embargo, si lo llevamos a Estados Unidos, necesitamos 16 jueces para coger esos que lo aprueben. Así que déjenmelo aquí. Eso mismo es raro que lo hayan llevado a Estados Unidos a ese señor. Porque a Puerto Rico, por lo menos, Puerto Rico. ¿Verdad? A Puerto Rico, ¿verdad? Esa cárcel se escapó. Ayer hubo otro sinsentido, una huelga para aumento de salario de la universidad. Yo creo que lo único que la universidad en este momento puede pedir es que le mantengan su presupuesto hasta que pase este año, ¿verdad? Sí. Pero pedir aumento de salario es un disparate. Señores, no culpen a Furcal ni culpen a el ministro de Interior de la derrota de la ADP y de la situación de la policía en el caso de Chu. Señores, que los problemas están adentro. Hoy aparece un estudio que la mayoría de los policías delincuentes tenían 2 turnos, uno como policía y otro como delincuente. Están dentro de ellos los problemas. Y está por encima del poder de Jesús Vázquez y del joven jefe de la policía. No lo van a poder resolver porque es un problema que está por encima de su poder. Y Furcal no podía salir a hacer campaña por los candidatos del PLD, del PRM. Primero porque el PRM es un desorden. Y segundo porque bastante problema tiene con las clases. No podía salir de que hacer campaña. Estuvo bien, eso no importa, todavía quedan 3 años para recuperar eso. Entonces... Pero Hidalgo es opositor a todo el mundo, ¿eh? ¿Perdón? Hidalgo es opositor a todo el mundo, ¿eh? Porque lo fue contra el propio PLD, siendo miembro del Comité Central. Y aquellos que me lapidaban porque uno defendía a Danilo, quiero decir una cosa, Danilo tiene culpa. Él fue tolerante con su familia, pero Danilo fue un gran gobierno y cada día que pasa, los acontecimientos prueban que todo no fue tan malo. Fue un gobierno malo, pero de los malos, uno de los mejores. Eso yo lo mantengo. Hay 2 casos que son diferentes, pero quiero mencionarlo hoy viernes, y es, Barletta hizo un hotel en Santiago, inauguró un hotel en Santiago, se llevó 3 hoteles. O sea, van a quebrar 3 hoteles. O sea, van a hacer un hotel. Sí, ya dieron el Picasso. Exacto. Entonces... Hay otro más, ¿eh?
Pero de la oye, cadena los más- tres grandes hoteles de Odelpa se van. Bueno, se lo lleva, acuérdate que te lo digo. sí, sí, es que hay un problema de Y necesidad de hoteles de ese nivel. Exacto. Vienen en Marriott también. Se lo lleva, lo que Marriott pasa es que también. los santiagueros son comparones y van para el hotel nuevo. Y tú verás, tú verás. Sí, tú verás. Sí, doctor. Oye, Es doctor. diferente Y- a lo que pasó en Punta Cana con Hasuri Y Rainieri. el otro. Rainieri es una estrella, pero no quiere competencia, Sí. porque él piensa que se lleva a Punta Cana. Lo que pasó en Santiago. Pero si usted sabe que uno vive viajando a veces para el interior y ha notado que ya antes, por ejemplo, 10 años atrás o quizás menos, todavía existía la posibilidad de alojarse en la casa de un pariente. Sí. Entonces ya el interior ya no hay tantos parientes dispuestos a recibir visita en su casa, por eso Pero- quizás los hoteles están... Pero, doctor, pero es Sí, importante. pero dile también Sí. a los de Delpa Sí, que ellos están cobrando $200 por una habitación Doctor, en el Camino Pero Real. estoy diciendo, mire, doctor, que en Santiago hay todavía espacio para ese tipo de inversión. Sí, ese No hotel, hay, mire, los tres mire. están de menos de 50. no, pero esto es ahora, doctor. Lo que Doctor. pasa es que también están esperando mejores facilidades. Marriott ya dio la concesión a un hotel que va a comenzar pronto frente al monumento. sí. Marriott. El que acaban de dar el Picasso es otra cadena internacional. O sea, va a haber público para diferentes, pero hay necesidad de calidad de hoteles de esas marcas. Sí, doctor, permítame hacerle la diferencia entre el hotel de ciudad y el hotel de resort, que es que precisamente el hotel de ciudad es más caro porque es dirigido a una clase business, precisamente, Sí, negocio. terrero. El que se hospeda en un hotel mediterráneo, como en una ciudad que no tiene playa, en una ciudad donde apenas lo que hay son negocios y gente con la que reunirse, es más caro porque tiene que tener facilidades para reuniones, Sí, sí. para comunicarse, incluso tiene que tener a veces hasta asistencia secretarial. Y hoteles de ciudades para poner la cabeza en la almohada. Sí. Y tienen un, No más. y tienen un escritorio, buena conexión a internet para usted negociar con Lo quien que yo no usted he quiera. visto en ninguno de los dos casos es un estudio de mercado. No, Porque tiene que haberlo. Espérate, debe haberlo. Debe haberlo. Tres hoteles que siempre tienen menos del 50 y menos del 30%, los tres. Es imposible que un cuarto y un quinto y un sexto. Doctor, tiene lógica lo que usted está diciendo. Pero Sin embargo, si las marcas Marriott y no sé la otra quién es, se metieron, el estudio de mercado tiene que haber estado hecho seguro. Porque para dar la franquicia de esas marcas, tiene que cumplir con esos procedimientos mínimos. bueno, a menos que ellos se comprometan a traer los huéspedes, ¿verdad? Pero yo no sé, a Santiago. Doctor, si Santiago se convierte en un hub, es decir, un sitio donde haya gente que tenga que dormir para de aquí coger para otro país, ese negocio tiene rentabilidad. Le va a ir bien, inclusive pero a que lo Odelpa. digan, Inclusive a Odelpa. que lo digan, que ese va a ser un qué. ¿Cómo que Un se llama? hub. Un hub. Bien.